Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio Martínez. Andrés Coteiriart. Dime rápidamente, te voy a decir 3 cosas y ahorita me dices a qué te suenan. O si sabes qué son. 1. Ozempic. 2. Mr. Magoo. Y 3. Si pudieras tú hacerle una pregunta a una ballena, ¿qué le preguntarías? O es que si le puedas decir algo, ¿qué le querrías decir? Madre, me parece todo tan inconexo lo que me estás diciendo. A ver, de nuevo. Ozempic. ¿Te suena el Ozempic? Ozempic, sí. Yo he visto que son como el anuncio de cosas para perder el peso. Sí, es un fármaco. Es un fármaco. Sí, ahora muy de moda. Sobre todo es un fármaco teóricamente para tratar diabetes y otros, ¿no?, padecimientos que tienen que ver con alimentación. Pero bueno, ahora se ha realmente como exacerbado su empleo también con fines estéticos. Terrible, una locura. Que no debería. Volvemos a ello. Deja ese Ozempic ahí. Muy bien, cultura general, bien. Eres un hombre de tu tiempo. Mr. Magoo. Mr. Magoo. Era una caricatura. Sí. ¿No? ¿Qué hacía Mr. Magoo? Mr. Magoo era una caricatura que no veía bien. Sí, que era medio cegatón. No veía bien, pero tenía una particularidad. Fue caricatura, luego le hicieron película. ¿Qué hacía? No me acuerdo qué hacía. Hablaba con los animales. Mr. Magoo hablaba con los animales. Esa era, digamos... Las caricaturas todos hablan con los animales. No, pero ya en la película te puedes imaginar así como a Jim Carrey, ¿no? Platicando con diferentes especies, ¿no? Alguien que puede hablar con cualquier animal. Que era como Mr. Dolittle. Me estoy equivocando. Te estás equivocando, gracias. No, a ver. Sí. Entonces era Mr. Dolittle. ¿Yo qué dije? Mr. Magoo. Mira, y lo tengo apuntado. No, aquí hubo con maña. Te equivocación. ¿No era el mismo en la caricatura original de 1949? Pues déjame ver. Se cancela tu programa. Se cancela tu programa. Mr. Dolittle, sí. Y Mr. Magoo, a lo mejor era en el primero en su origen. Así como Diego, Santiago, Tiago y Jacobo son el mismo nombre, crean ustedes o no, en su origen son el mismo nombre. A lo mejor, bueno, sí, quedémonos con Mr. Dolittle, tienes toda la razón, pero es de sabios reconocer que uno tuvo una pifia, pero me extraña, porque lo googleé en la mañana. Bueno, Mr. Dolittle hablaba con los animales, ¿sí? Sí, Mr. Dolittle, sí. Doctor Dolittle. ¿Y qué te dijo ChatGPT? Que eran el mismo nombre. ChatGPT eran el mismo. Magoo, aquí dice... eran primos. No, pues Mr. Magoo era un cegatón y ya. Oye, bueno, se parecían porque el Dolittle, bueno, en fin. No hay manera, nada más. No lo vas a hacer. ¿Y qué le dirías a una ballena? Le preguntarías eso. Oye, ballena, el mismo tipo. A ver, señora ballena, no, ¿quién fue Mr. Magoo y por qué? Si te dieran esa oportunidad, ¿le preguntarías algo, no? ¿Que le dirías algo o no? Ustedes allá afuera, si pudieran hablar cetáceo, si pudieran hablar... Yo les preguntaría, o sea, si pudiera atender eso, les preguntaría que si es real eso de que sus parientes o la gente a la que conocen, o las otras ballenas a las que conocen, tienen una serie de notas que siempre es la misma y por eso se llaman así. O sea, si tienen su nombre propio. Ajá. Se diferencian con obvio. Ajá. ¿Tienen un nombre propio? Sí. ¿Y cuál es el de esa ballena? Y si siempre es la misma serie de notas, porque cambian de notas. Sí, bueno, sí, pero es que ahí hacen frecuencias audibles a nuestra escucha, que esas son las canciones famosas de las jorobadas y de algunas otras especies, pero hacen un montón de sonidos, o sea, emiten un montón de sonidos infrasonido, ultra, infra, no, que no escuchamos, que no nos enteramos. Ajá. Yo diría que todas tienen su nombre propio. Esa sería mi pregunta para las ballenas. Muy bien, ustedes váyanlo pensando allá afuera porque parece que pronto se va a poder hacer. Entonces tiene consecuencias. Hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial más allá del mundo humano. ¡Cámara! Inteligencia artificial llevada al campo, bueno, en este caso sobre todo de zoología, pero obviamente pueden extrapolar su imaginación a todos los campos diversos que quieran. Y en lo que mucha gente está peleando que si Skynet o Solarpunk o cómo viene
el devenir de la inteligencia artificial, o si son maestros o maestras, bueno, de secundaria, qué va a pasar ahí, ¿no? Y demás. Hay muchos casos de empleo de inteligencia artificial ahorita que, pues, francamente están revolucionando todo tipo de campos. Y digamos que el de la biología no es la excepción. Entonces, bueno, para irnos poco a poco, empecemos con algo que a lo mejor muchas y muchos de los que escuchan el masaje cerebral y que me acordé, dado el episodio pasado que fue de aves, ¿no? De plumíferos, hay una inteligencia artificial que todos traemos en la bolsa. Quien sea aficionado a salir del campo o incluso en las ciudades, que es, pues, estas apps para identificar aves, ¿no? Cantos de ave. Y hay varias, pero sobre todo la de Merlin Bird ID y BirdNet. Fíjate tú, o sea, tú grabas cualquier sonido de un ave en donde estés y te la identifica con el 98% de efectividad. Y obviamente eso te abre, o sea, no solo te va a decir qué ave es, sino te abre un montón de su historia, ¿no? O sea, su historia natural, de dónde vienen, dónde viven, qué comen, cuándo se aparean, dónde van, son migratorios, son de aquí, estás viendo una especie que a lo mejor es diferente, es novedosa en tu zona, estás, en fin, toda la información que tú quieras saber sobre esa ave, al alcance de un clic. Y como un Shazam, ¿no? Tú tienes Shazam de rolas, sí, obviamente. Sí. Cada vez peor Shazam, por cierto. Ayúdenos a ayudarle a Shazam, pero... ¿Por qué? ¿Ya no te dice pues, qué es lo que estás buscando? No, sí, pero solo son rolas que están en Spotify, ¿no? O sea, sí tiene una limitante ahí. O sea, si se la chiflas no suena y te Es de rola la rola. Ya bajaste rola la rola, que es como la tarareas y te dice que rola. No, bueno, pero fíjense que esto de Merlin Bird ID sí es francamente sorprendente, porque ¿cuántas especies de aves había en el mundo? 11,200, Sí. 11,100. Vamos, sí, dejar que entre 11,000 y 11,500, pero sí. ¿Cuántas especies crees que puede identificar Merlin Bird ID ahorita? ¿Cuánto tiempo lleva esta? Unos años, digo, todo esto es lo que hemos visto que se desarrolla, porque ya existía la idea de, a través como de bioacústica y de los cantos, tú poder identificar especies, pues claro, se hace desde hace mucho. Lo que pasa es que, bueno, tienes unas limitantes muy claras, ¿no? Y hay gente, hay ornitólogos, ornitólogas, que se sabrán un par de cientos de cantos, ¿no? Y los pueden distinguir. Pero, y bueno, y se empezó a digitalizar. Pero claro, en cuanto tienes una inteligencia artificial, una red neuronal al servicio de las bibliotecas de cantos de aves, se hace así como exponencial. O sea, sí estaría, porque yo estaba pensando en la mitad antes de que dijeras eso. O sea, si tiene acceso a todo, pero no todos los lugares están estudiados. Estudiados ni están grabados necesariamente, ni mucho menos. Sí, voy a decir que un 60%, unas 6,000, 7,000. 6,000. ¿Sí? Ahorita estamos en 6,000 y a todas luces eso va a ir cambiando más. O sea, va a ir avanzando aceleradamente. Pero 6,000, imagínate, la mitad de aves del mundo. Pero esto, te digo, fue un salto como de que poder reconocer unos cuantos cientos esta aplicación con las redes neuronales. ¡Pum! Ya. Wow. Y pues seguirá. Ahora, ¿por qué eso es remarcable? Bueno, porque tienes un acceso ahí a hacer una especie de empatía con estas criaturas desde tu teléfono, ¿no? Y hemos dicho muchas veces masajes, al saber la historia de los organismos te lleva a valorarlos inmediatamente. Entonces, bueno, eso es para digamos, el usuario de a pie, que puede con estas inteligencias artificiales acercarse a las aves en este caso, pero se imaginarán que esto pues aplica también en estudios más grandes, porque a través de los cantos y a través de la inteligencia artificial puedes hacer estudios, pues por un lado macro, o sea, faunísticos, ¿no? ¿Qué aves exactamente hay en un ecosistema y cuál es su abundancia, ¿no? Porque además puede distinguir entre diferentes individuos, más o menos, y entonces estimar mucho más la biodiversidad. Eso es en la escala macro, pero en la escala micro puedes empezar a ver diferencias, sutilezas en el lenguaje de las aves. ¿Para qué emplean exactamente estos cantos? Ahora ya sé que las aves muchas veces cantan pues porque pueden, o sea, cantan para sí mismas, ¿no? Hay muchos videos de pajaritos cantándose a sí mismos. Hay muchas frecuencias que emiten, que están en frecuencias que no detectamos, ¿no? En el infrasonido o ultrasonido, con las cuales se comunican, ¿no? Tienen lenguajes complejos. Entonces ahí hay como una especie de microscopias al interior de las especies y hacia el interior de los individuos, hacia la vida sintiente de los organismos. Es un poco por ahí que vamos a ir. O sea, estas inteligencias artificiales hay quien las concibe como eso, telescopios o microscopios, ¿no? Un telescopio en el sentido que te da una pauta global y un microscopio en el sentido que te asomas al interior
los organismos, ¿no? Qué maravilla. Oye, esto de Dolittle y Magoo se nos comió un buen pedazo del episodio, qué triste, ¿no? Pero bueno, ¿cuál dirías, aquí sí ya para no equivocarnos, que es el cetáceo en peor peligro de extinción de este momento? @Coteriart, @Airiart 2 veces y @Claudiponos, #masajes cerebral. Habla muchísimo de tu ego esto, Vamos y venimos. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral, que estamos hablando de cetáceos e inteligencia artificial y aves y muchas cosas. Pero Andrés Cota, antes del corte, preguntó que cuál era... Perdón, la Lolita Ayala se me metió. Que cuál era el cetáceo en mayor peligro de extinción en el planeta. Y mi pregunta es, de regreso, ¿la vaquita marina es un cetáceo? Claro, una marsopa, la marsopa más pequeña del mundo. ¡La vaquita marina! Sí, señor, sí. Bien. La vaquita marina, no, pues no te alegres, es tristísima la historia, pero bueno, la tenemos aquí, es endémica de México, probablemente a todas luces será, quiero decir, el mamífero marino que más pronto pues podamos ver que se extinga en nuestras vidas. Pero y ahora la ballena, ¿no? Ese era el cetáceo. Ahora la ballena en peor peligro de extinción. Vaquitas marinas quedan en el orden de, pues, menos de 20, ¿no? Adultos. A lo mejor un poquito más grande, más chica la población, pero detectados con sonar en el último censo, pues, eran entre 10 y 20. Entonces están en franco ahí, en la cuerda floja, vamos a decirlo. Ballenas, son un poco más, pero son también poquitas. No tienes por qué saberlo, pero ¿qué te imaginas tú? La ballena azul. ¿O dónde vive? En el agua. Bien, ¡pum! La ballena franca del Atlántico Norte. Vive en el Atlántico Norte. Ahora, ustedes piensen que hay ahí en común en cada lado del Atlántico Norte, ¿no? En sus dos respectivas costas, pues tienen Estados Unidos y Canadá, bueno, Groenlandia ahí también, y luego, pues, Europa, ¿no? Se imaginarán que este es una de las zonas de mayor tráfico marítimo del mundo en la actualidad. Y ahí viven estas ballenas, ¿no? La ballena, pero rapidísimo antes de regresar ahí, porque eso va a ser la inteligencia artificial puesta al servicio de la conservación. Se me quedaba pendiente antes, pues, esta idea de a través del sonido, no solamente, a través de la imagen también, y la inteligencia artificial es que estamos pudiendo hacer realmente como pasos así agigantados que antes... pues no puede ser porque no tenía suficiente personal, no tenía suficiente dinero para hacer estudios de macro, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha visto en la parte del sonido, que el sonido o el silencio más bien, la falta de sonido, el silencio en el mundo natural, pues es una ilusión, ¿no? Porque cuando tú metes infrasonido y ultrasonido, lo que te das cuenta es que los ecosistemas tienden a tener las frecuencias todas llenas de criaturas comunicándose. Y entonces cuando percibes estos huecos de sonido, pues te puedes dar cuenta de entornos deteriorados o que hay un proceso están haciendo de extinción. Falta. Sí, y eso es sobre y abajo del agua. O sea, ya lo habíamos hablado en otro episodio, pueden escuchar el de bioacústica, en el que estuvimos platicando del paisaje sonoro de los arrecifes de coral, ¿no? Y es una locura. Y escúchenlo. Pero bueno, volviendo al mar, en el mar ya con las ballenas de Wright, fíjate que estas ballenas fueron de las que más cazamos en la época de que éramos balleneros así desmedidos los humanos y que usábamos esas ballenas sobre todo para hacer su grasa e iluminar nuestras noches, ¿no? Para los quinqués. Herman Melville dejó escrito en Moby Dick, lo menciona, en 1851, que estas ballenas francas los decía como el más venerable de los leviatanes, ya que fue el primero cazado regularmente por el humano y era el más dócil de todos. O sea, ¿no? Y entonces desde Melville ya se empezaba a registrar un colapso de las poblaciones, que para 1930, fíjate, de 21,000 ejemplares que se tenían computados entonces registrados, pues son estimaciones burdas, quedaron pues un par de docenas, así como las vaquitas marinas, ¿no? Un par de docenas de ballenas francas cuando se les protegió. La moratoria, ¿no? Llegó la moratoria eventualmente en los 60 de no vamos a cazar ya ballenas. Imagínate, en los 60, bueno, la moratoria internacional, que exceptuando 2, 3 naciones en el mundo
firmaron. Caso omiso. Y entonces en ese momento pues empezó a proteger por lo menos de no pescarlas. Y para el 2010 la población rebotó, por eso con la vaquita marina pues tampoco se tira la toalla, hay esperanza. La población de estas ballenas rebotó de unas decenas de individuos a 500, que también son poquitos, si me preguntas a mí, ¿no? O sea, que toda tu población siendo ballena en 500 es menos que una sala grande de cine, ¿no? O sea, no, pero el tamaño de estas ballenas cabe tendría que ser un salonón. El aeropuerto. Pues sí, pero entonces esta es la cosa. Ahí iban 500 y lo que se empezó a ver ya para el 2020 es que la población otra vez empezó a reducirse. Entonces ahorita hay 360. Y digamos, estos son los organismos, 356. Estos son los organismos estudiados así ya. Se sabe que son 356 y punto. Aquí estás, no se te esconde. Y ahí está la cosa, es que hubo una nueva fuente de extinción, que es el tráfico marítimo comercial. Porque te imaginas que la propela de un barco de estos containers, ¿no? De un barco que carga containers, pues la propela es del tamaño de una casa. Y pues la mayoría de estas ballenas que han muerto desde esas 500 ahora son por colisión con barco. ¡Órale! Así de feo. O sea, un atropellado. Tal cual. Porque además es que imagínate, hay unos videos que luego se pueden checar. Ahí de las costas de Estados Unidos, donde se van sobre todo esas costas son muy importantes en Estados Unidos y Canadá, porque ahí se van a alimentar y ahí se reproducen. Y hay unos videos así que traquean a una ballenita y los barcos que hay alrededor. Y estás hablando de cientos de barcos y la ballenita ahí como pelotita de ping-pong. Entonces, ¿cómo los proteges? Ahí viene la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo evitas esto? Porque a todas luces debería ser algo evitable, que sean atropelladas. Y fíjate que es curioso, porque entonces empezó a haber primero una idea de verlas desde avionetas y drones también, para ver dónde estaban las ballenas. Como afloran, puedes checarlas. Y como son poquitas realmente, y entonces primero hubo una idea de vamos a proteger su área de anidación y de alimentación. Pero obviamente que eso cambia también, porque va cambiando el clima, va cambiando todos los otros detrimentos del mar. No se van siempre por la misma ruta. Pues claro que no, migran, ¿no? Y entonces es muy difícil hacer un área natural protegida como las imaginamos en tierra. Pues hay que ser un parque nacional aquí, ¿no? Y que ahí no se pueda. Entonces, ¿cómo te adaptas? Entonces las empezaron a ver desde avioneta y ahí empezó esta idea de, bueno, si los barcos bajan su velocidad a 10 nudos, incluso si llegan a tener colisión no les pasa nada, pero no hay colisión porque la ballena ve al barco y lo evita, ¿no? Claro. El problema es que pues, si va muy rápido el barco no le da tiempo. Entonces empezó esta posibilidad de, bueno, si bajan la velocidad, a lo mejor hay chance, pero aquí es donde viene la inteligencia artificial, porque claro, tener avionetas viendo ballenas pues es inoperante. Claro. O sea, lo hacen con unos como drones marinos que con sonar están constantemente siguiendo como a las ballenas de lejitos y viendo a dónde van. Y entonces tienes una posición, o sea, un posicionamiento a través de ese dron a un software que va a satélite de mapas en tiempo real de dónde están las ballenas, ¿no? Al menos las de las costas de Estados Unidos y Canadá. Y entonces lo que hicieron fue abrir una especie de open source de estos mapas en tiempo real que está accesible y obligatorio para todos los barcos y todos los navíos que se acercan. Y es por ley que tienes que bajar. Si estás hay como diferentes cuadrantes, rojo, no amarillo, naranja, rojo. Depende a qué distancia estás, tienes que ir bajando. O sea, si estás en rojo, casi que tienes que parar tu barco. Quien no lo haga, pues $250,000, ¿no? O sea, 5 millones de pesos. Y aún así hay quienes no lo hacen, ¿eh? O sea, sigue habiendo casos de atropellamiento. Alcánzame. Pero ha mejorado mucho. Entonces, lo que ha permitido la inteligencia artificial integrada a esto es hacer como unas reservas móviles. Es un cambio total de paradigma de la reserva marina, de la reserva natural en general, que es una reserva que se desplaza con los organismos. Entonces, claro, esto está volviéndose en una especie de caso de éxito, lo están ahorita haciendo, y pues ya se está proponiendo hacer eso para otras ballenas. Wow. Incluso para especies muy prioritarias como las ballenas azules, que hay poquitas, a lo mejor hacer una reserva por individuo. O sea, una reserva que siga a un individuo. Ajá. Y entonces, pues un poco sabes dónde está. Y eso es lo que permite. Si tú sabes dónde están los organismos o dónde migran o dónde llegan, pues los puedes proteger. Claro. ¿No? Sí, porque además se puede suponer, ¿no? Queremos suponer, pensando bien de la gente que utiliza estos transportes para llevar mercancía de un continente a otro, pues
podrían no saber, ¿no? Que están pasando por una zona en la que claro, y pues hay le pegaron y que... pues chin. O sea, pero claro, si se empiezan a hacer estas como mapeos y ruteos y también le empiezas a bajar tantito la velocidad, pues ya se vuelve una cosa que funciona más como engranajes, ¿no? De pues voy a pasar por aquí, nomás no te me atravieses, ¿no? Pero es mucho más sensible con las especies que el de, uy, pues quién sabe, ¿no? Ojalá y no le pegue a ninguna, pero Sí. ahí está. Oye, buenísimo. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a nuestro segundo corte, pero ¿con qué pregunta me voy a ir o ninguna? Sí, si fueras a estudiar tú, ahora nos vamos a ir, o sea, ya hablamos de conservación, poquito, no estamos, son apenas pinceladas, pero si te quisieras hablar balleno, ¿no? Si ese fuera tu motivo, vas a hablar cetáceo. ¿Qué especie elegirías estudiar de ballenas? ¿Y por qué? Ayúdenle a Claudio, @cotagiriar, @claudífonos, arriba, @claudífonos otra vez, porque también en este programa hay 2 hemisferios en este cerebro, y #masacre cerebral. Vamos y venimos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno, lo cambiaron, se acaban de llegar, estamos aquí en nuestro masaje cerebral de inteligencia artificial más allá de lo humano. Y ahorita, pues, siguiendo con lo que estamos hablando de cetáceos, pero ya en otro campo de la inteligencia artificial, un poco puesta como herramienta para diferentes interacciones con el mundo biológico, ¿no? Como telescopio, como microscopio, como dándonos acceso, pues, a dimensiones, escalas y cantidad de datos que es humanamente imposible, ¿no? Y eso ha abierto muchas puertas. Y una de ellas, les sorprenderá o no, es pues la idea de un Dr. Dolittle digital, ¿no? O sea, de podernos comunicar con otras especies, poder hablar los lenguajes de otras especies. Evidentemente eso pues está empezando con los cetáceos, porque son a lo mejor los animales que más claro tenemos que tienen lenguajes complejos, ¿no? Entonces la pregunta era, si ya se van a meter en esas, ¿con quién empezarían? O sea, ¿a quién empezarías a estudiar más de fondo? Digamos, las canciones de ballenas que algunas ballenas hacen, pues en su momento sirvieron para hacer un cambio de paradigma total, ¿eh? La moratoria de las diferentes naciones y firmar para ya no cazarlas, en buena medida se propulsó por esos cantos de ballenas. Porque ese fue un momento en que ya a cualquier humano le queda clarísimo que, oye, esto es un ser muy especial que está allá abajo. O sea, eso deberíamos pensar de todos los organismos, digo yo. Pero mientras la cultura no sea así, pues tú escuchas unos cantos de ballena y no hay manera de que digas, no piensa, no siente, ¿no? Y con el lenguaje es similar. Entonces, por eso estamos ante un cambio de paradigma, yo creo, también espero, que nos lleve pues a valorar muchísimo más a los cetáceos de por sí ya valorados. ¿Por quién empiezas? Yo empezaría por los cercanos, o sea, los de aquí de... Los que pasan por... Río Churubusco. Por México, no, por Río Churubusco. Pienso, digo, porque además... Sí hay en México, sí hay en México. Hay un montón de... No, pues son varias, ¿no? O sea, los que estoy diciendo que se eligieron. ¿Que se eligieron? Sí hay en México. Yo, ya lo dije al principio, pero de entrada, con las que están más abandonadas y se le están pasando peor. Las vaquitas marinas estaría bonito platicar con ellas porque quién sabe cuánto tiempo nos quede. Son muy elusivas. O sea, tan elusivas que muy poca gente ha visto una vaquita marina. Pero pensaba en las que se asoman, ¿no? La jorobada, alguna caflores, la gris, ¿no? O la azul. Tienen otro problema, es que son migratorias serias. O sea, que luego te cruzan la mitad del planeta, ¿no? Entonces a lo mejor no hablan aquí solo igual. vienen a anidar, ¿no? Muchas de estas que estás pensando tú. Entonces tienes una serie de comportamientos repetitivos, predecibles, pero no la complejidad de toda la especie. O sea, no la complejidad de interacciones, ¿no? Entonces seguramente con las ballenas grises podrías estudiar el cuchicheo de ballena, o sea, cómo le hablan a sus crías, que seguro que es diferente de cómo le hablan a los adultos. Fíjese que en los murciélagos ya se demostró eso. Los murciélagos se chiquean con sus hijas y hijos y le hablan diferente también. Los murciélagos también tienen cada uno un nombre propio y diferentes, digamos, tonos y empleos del lenguaje, ¿no? Pero bueno, no, con los de Moby Dick. ¿Qué era Moby Dick? ¿Qué ballena era? Ajá. ¿No era una ballena azul? No. Una ballena... Gaby te está soplando un cachalote. ¿Un cachalote? Era un cachalote, lo que llamamos cachalote aquí en México, sperm whale en inglés, y que son pues estas ballenas que habrán cachado, que son de las
que tienen dientes y depredadoras, comen calamares gigantes, son muy grandes y tienen la cabeza pues así como un misil, ¿no? Como se puede imaginar un misil o un submarino, o sea, redonda. Y fíjate que son los animales con el cerebro más grande en proporción al cuerpo que existe. Y resulta que los cachalotes tienen varias ventajas, que hacen núcleos familiares y están en manadas grandes, tienen territorios, ¿no? Entonces puedes seguir a una misma manada a largo plazo y tienen un lenguaje muy complejo de clics, hacen clics. Entonces hay unos clics que son famosos porque puestos a cierta, pues no sé, ya lo hemos hablado alguna vez, es uno de los sonidos más fuertes en el reino animal, capaz de abollar barcos o capaz de matar, ¿no? Sin duda alguna, y defenderse. Es un clic súper potente. Pero ese es el famoso, pero hacen muchísimos tipos de clics y muchos que no alcanzamos a percibir, pero las inteligencias artificiales sí. Entonces se pusieron a estudiar los clics de cachalote y ahí empezó, se hacen otros estudios, pero lo que pasa es que tú tienes aquí una base de datos enorme, que son pues todo lo que se ha grabado con sonares a lo largo de la historia, pero no siempre lo tienes empatado con un comportamiento específico. Ahora, si tú quieres ir a hacer eso, pues como los cachalotes están en manadas grandes, están teniendo interacciones continuas y los vuelves a encontrar, pues los empiezas a grabar en diferentes momentos, ¿no? Entonces le acercan como unos drones por arriba del agua y por abajo y empiezan a grabar. Entonces tú imagínate que estás grabando una cafetería de una escuela grande y siempre que los chamacas van a comer, hay ciertas palabras que repetimos. O sea, hay expresiones fonéticas que tú puedes empezar a, digamos, especular que tienen una relación con algo. Comida, hambre, ¿sabes? Expresiones repetitivas. Entonces, así empiezan a hacer una primera correlación de posibles significados de términos, ¿no? Lo cual me parece fascinante. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y entonces ampliar, digamos, el acervo de datos de lenguaje de cachalotes. Pero aquí viene el siguiente, o sea, ahí como que es algo de emparentar comportamientos, etología con fonética, ¿no? Y por ahí empiezas a tener una posibilidad de poner a prueba cosas que hagas. Pero el punto aquí es como el chat GPT, ¿no? Como se imaginara la inteligencia artificial que tiene que ver con texto y que tiene que ver con lenguaje, que de un tiempo acá, pues obviamente se han vuelto buenísimos, súper sofisticados para eso, aunque no sepan qué están diciendo, aunque no sepan el idioma. O sea, las inteligencias artificiales ahora fue la revolución de los traductores, porque no tú antes traducías basado en el significado de palabras, ¿no? O sea, con el diccionario, y traducías casi que de español a serbio a través de esa equivalencia de diccionario, de significados. Eso pues quedó ya obsoleto porque las inteligencias artificiales empezaron a hacer algo que para los humanos era imposible, pero ya está, que es que empezaron a hacer una representación simbólica de los lenguajes. Entonces tú haces un mapa de relaciones semánticas, ¿no? O sea, las relaciones semánticas las cambias por relaciones geométricas. Y entonces empiezas a darte cuenta, bueno, pues tenemos ciertos grupos aquí semánticos y papá, mamá, lo que quieran, ¿no? O sea, imagínenselo así, empiezas a hacer puntos de conexión y lo haces como una figura y lo empiezas a sacar, entonces tienes eventualmente una figura, le llaman espacio latente a esto, del español. Tienes una figura, ¿no? Como pues, un dodecaedro, vamos a poner aquí, ¿no? Imagínenselo así, que representa todas las relaciones semánticas del español. Tienes el español así, una figura. Y luego haces eso mismo con el inglés. Y luego haces eso mismo con el francés, con el idioma que quieran. Y de pronto te das cuenta que al superponerlas, pues todo el lenguaje humano tiene una estructura similar, obviamente, en su origen. A veces nos sorprende, pero sería esperable, ¿no? Hay ciertas reglas como de lógica humana que pues, son así y funcionan y entonces se repiten y se replican. Y lo mismo puedes hacer con lenguaje de señas, por cierto. O sea, con cualquier, digamos, lenguaje que tiene correlaciones semánticas conservadas. Y entonces, de pronto, pues tienes esta gran figura del lenguaje humano, que imagínate, es como de animación de Neil Gaiman, ¿no? Algo así. Y entonces, de pronto dices, ¿será que se puede hacer algo así con una especie no humana? O sea, con un lenguaje no humano, como con pues, unos cachalotes. Podemos tener a partir de entender algunas relaciones semánticas, ¿no? Empezar a extrapolar y de pronto tener una figura, ¿no? Latente, un espacio latente del cetáceo, ¿no? Del cetáceo cachalotal, en este caso,
Y entonces esto es lo que está muy loco, porque eso va a pasar, ya está pasando. Y entonces muy pronto vamos a tener eso, y a lo mejor vamos a empezar a poder hablar cetáceo, por eso te decía, ¿qué le pregunté a esa nena? Pero no necesariamente sabiendo qué decimos. O sea, empieza a haber una cosa muy loca de los humanos, que nos ha pasado tecnológicamente, de que poder hacer algo no significa que debamos hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a tener esa gran arma. Ahora, tú le preguntas a cualquier persona que estudia mamíferos marinos, te diría, no, espérate, no les hablen, pero escuchemos. O sea, yo no quiero decirle nada a una ballena, porque más que le va a importar a la ballena lo que yo tenga que decir, pero sí quiero escucharlas. Tú imagínate que empiezas a ver que las ballenas se cuentan historias, o que tienen medio leyendas familiares, o que, no sé, hay un campo de revelación ahí en puerta enorme. O el secreto de la vida. Claro, ¿no? No, y que te puede contar a ti. O sea, nosotros somos una especie que lleva 400,000 años aquí. ¿Qué le va a importar a un cetáceo? O sea, lo que vamos a decir, ellas llevan varios millones de años, varios cientos de millones de años. No sé, creo que va a ser una llave al mundo muy, muy fuerte la que se avecina, porque una vez más estamos hablando de un ejemplo. La noticia de antier, o sea, de finales de mayo, es que ahorita Google está haciendo exactamente eso mismo, pero con delfines, ¿no? Y entonces empieza a pensar con este poderío que tienes de cómputo de megadatos, ¿no? Y de crochearlos, pues vamos a ser Dr. Dolittle, ¿no? Y Magoo también, porque vamos a ser ciegos a la vez. Oye, pero bueno, a ver, antes de que vayamos al corte, porque yo me quedo aquí como con una duda, no sé si filosófica o de conocimiento, que tiene que ver con qué tan sesgado puede estar todo el pensamiento humano para pretender que entendemos un lenguaje que lleva muchos más años acá. Total. ¿No? O sea, porque a lo mejor nosotros tenemos un lenguaje limitadísimo en comparación a lo que tienen otras especies que llevan aquí ¿Quién sabe siglos? por qué es un lenguaje muy, o sea, tiene Milenios. tiene muchas particularidades, es muy flexible el lenguaje humano, ¿no? O sea, básicamente, como decíamos que las aves su mayor característica son las plumas, el humano yo creo que es sí, el lenguaje. O sea, somos una especie verborreica. Sí, ¿no? es que, digo, por excelencia. vamos a un corte, pero tenemos ese pendiente porque, como ya hemos hablado aquí en otros episodios, suponemos que nosotros tenemos la vanguardia de todo, cuando en realidad es probable. Total, sí. Es más, a lo mejor esta IA termina por dejar en claro que somos la especie más estúpida de todo el planeta. En unos sentidos, ¿no? Lo somos, sí. Pero bueno, vamos y regresamos para seguir platicando de esto. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Estamos llegando al ocaso de este masaje cerebral que hemos estado platicando sobre diferentes inteligencias artificiales al servicio de pues un mayor entendimiento, un mayor conocimiento, un mayor cuidado de diferentes especies. Sobre todo hemos estado hablando de fauna, ¿no? Todo ha ido un poco alrededor de eso. Pero se desprenden varias aristas. Pues varias aristas, pero sobre todo como conversaciones pendientes. Porque además muchos de la innovación tecnológica alrededor de lo que ahora se puede hacer y dentro de poco va a ser infinitamente mayor porque está creciendo a una velocidad que es imparable, vertiginosa, hacia todos lados al mismo tiempo. Sí. O sea, ya es cosa de que se le ocurra a alguien que tenga las herramientas y es suficiente como para que empiece a pasar, ¿no? Lo cual también tiene un lado, pues francamente, yo qué sé, o sea, como inspirador. Tiene un lado bondadoso también, o sea, sé que puede haber un principio o un origen que tiene que ver más con el mercantilismo, pero sí. también está este otro lado que si ya se están haciendo algo, se está haciendo algo para ya no estar atropellando ballenas para acabar pronto, y al mismo tiempo se está haciendo algo para tratar de entenderlas, pues pareciera ir en un sentido amable, ¿no? Quiero pensar, sí. Resulta que si después nos damos contra la pared, pues es una posibilidad, porque al abrir una puerta de este tamaño... Pues sí, ¿no? ahora ese es el tema, lo que se necesita es regulación, o sea, lo que siempre nos pasa a los humanos, estos saltos tecnológicos momentáneos en diferentes rubros, y entonces empieza un avance trepidante y la regulación se va quedando pasmada, y entonces nos gana la carrera, ¿no? Es esta idea de, si pudiéramos decodificar el lenguaje de los cachalotes, ¿deberíamos hablarles? A lo mejor no.
O sea, hasta tener muy claro para qué. O sea, hacer las cosas nada más porque sí es un despropósito. Y, claro. Y se presta, como dices tú, pues a la franca mercadotecnia, ¿no? Como los lobos terribles, que no eran lobos terribles, pero, o sea, para eso va a servir muy bien. De hecho, ya si googlean a partir de esto, verán que ya hay unos primeros intercambios con estas inteligencias artificiales hablándole a cachalotes. Y parece que ahí además le dan al nombre, o sea, como que hay la teoría de que este sonido es el nombre de cierto individuo y viene. Entonces empieza un toma y daca como de saludos. Claro. Eso ya está, ¿eh? O sea, eso no es, en fin. Yo no voy a poder contestar este tipo de tribulaciones, pero sí los puedo conducir si les interesó, ¿no? Porque además hay que atender a la expectativa que dejamos de que íbamos a hablar de Ozempic también, ¿no? No hay que ignorarlo. Por ahí les dejo un libro de Karen Baker que se llama Sonidos de la Vida, Sounds of Life, que lo pueden escuchar, además leído por ella, porque pues estamos en sonido, está bien escuchar un audiolibro. Está bonito. Y eso está al alcance, pues el clic también es más fácil de conseguir. Y también un episodio de un podcast hermano del masaje cerebral, que es The Wild with Chris Morgan, ¿no? Es un episodio, es un podcast hermano, ¿no? Algún día vendrá. pero tiene un episodio genial que deberían escuchar, por favor, que se llama Digital Dr. Dolittle, y es pues decodificando las conversaciones de animales con inteligencia artificial. También dicen que hay otro que se llama Digital Dr. Magoo. Sí, es el mismo. Depende en qué buscador estén. Qué mamón. Bueno, y ahora, nomás para entrelazar con el Ozempic, y esa era la pregunta que te iba a dejar hace rato, pero te pusiste muy filosófico, era ¿de qué animal creerías así, de las buenas a primeras, que obtuvimos del Ozempic? O sea, ¿qué animal está en la base de la investigación farmacológica? Porque es nunca lo vas a adivinar. Pues que es para la diabetes, el veneno de un animal. Es el veneno de un animal. Sí, ahí te lo dejo más fácil. Que me encanta. Un animal que me encanta. ¿Es una serpiente? No, pero casi. ¿No? ¿Pero es un reptil? Sí. ¿Una salamandra? No. Pero sí tiene 4 patas. Pues sí. Monstruo de Gila. ¿El monstruo de Gila? Los monstruos de Gila, fíjate. Y bueno, y el lodermas en general, hemos dicho que en México, pues, somos el país con mayor diversidad de lodermas, de estas lagartijas venenosas. Y bueno, se hizo con el monstruo de Gila, porque pues es el que también está en una porción grande de Estados Unidos, y pues es con el que se hizo la investigación. Pero todos los helodermas tienen esta particularidad, que resulta que bueno, no me voy a clavar demasiado en esto, pero es importante saber, pues, básicamente qué hace el Ozempic, ¿no? O sea, y por qué es que te ayuda a la saciedad o no saciedad cuando te falla, que es, pues, cómo metabolizamos la glucosa, ¿no? Uh-huh. Y imagínate que tenemos insulina y tenemos glucagón. La insulina es la que metaboliza la glucosa. Y entonces, cuando hay mucha glucosa así en sangre, pues se libera, ¿no? Se manda una señal a través del GLP-1, que es básicamente un péptido similar al glucagón, así se le llama, da la instrucción de liberar insulina, las células betas del páncreas liberan insulina, y entonces se empieza a, pues, metabolizar esta glucosa. Todo esto, bueno, muy sencillamente dicho, ¿no? Pero te imaginarás que cuando no funciona este sistemita, ¿no? O cuando empiezas a tener sobrepeso y problemas de obesidad y otros males asociados, se descompone, porque lo que pasa con esto es básicamente te da tu sensación de saciedad. O sea, digieres glucosa, pero además produce, pues, el sentimiento de saciedad. Y esto todo se estimula, pues, cuando está el alimento en los intestinos, ¿no? En el intestino después de que tú comes. En fin, entonces cuando se descompone, pues tienes pues, tendencia a comer de más, por ejemplo, que está muy estrechamente relacionada con ir ganando peso, claramente. Y de ahí está, pues, esa cosa tan importante o que se logró a través de darse cuenta que el monstruo de Gila, fíjate que hace ayunos larguísimos, ¿no? Hay individuos de monstruos de Gila que, pues, a lo mejor comen 3 veces en el año. ¿Sí? Pues es una lagartija grandota, ¿no? Es una lagartija, pues, de unos 40 a 50 centímetros, cuerpo tosco, es un depredador, son lindísimos, me lo preguntan a mí. ¿Y cómo está este ser? Pues aguanta esos periodos de ayuno tan grandes. Y bueno, resulta que de ahí se aisló un GLP-1 muy particular y que además es parecido. Y entonces se empezó a pensar, fíjate, la primera vez que se presentó en un congreso, o los cuates que empezaron a decir esto, en ratones, resulta que les modera el apetito a los ratones, fíjate.
Y entonces, bueno, el ratón por ser el organismo sujeto de estudio de los laboratorios, y les llevó un montón de tiempo convencer a alguien de que tenía una utilidad. Pero eventualmente una farmacéutica danesa dijo, pues yo, no, patente, no sé qué. Bueno, eso se llama Novo Nordisk, que es quien hace Ozempic y hace hay dos, ¿no? Ahorita que son muy parecidos, bueno, el Ozempic y el Wegovy, ¿no? Wegovy, tiene un nombre así. Que hoy en día, el año pasado, vendieron $26 mil millones estos fármacos. Se volvieron los fármacos de los más vendidos en el mundo, tanto que ya Novo Nordisk, que es una de las empresas pues, más redituables de Dinamarca, junto con Lego, Carlsberg, ¿no? Y unos Moller Monde, que es de transporte marítimo y que me acordé por las ballenas. Bueno, esta farmacéutica ya está ahí, por las ventas loquísimas y que van a ir a la superalza, porque decíamos, obviamente modular el apetito tiene funciones muy importantes médicas, pero también de abuso de toda la gente que quiere regular su peso, que llámale actores, actrices, gente que publica, todo el mundo que tenga dinero tiene acceso a eso. Más la dismorfia que te genera. Es otro tema que un día podemos hablar de cómo no hemos superado nada, seguimos en un ambiente obesogénico por un lado, pero obesofóbico por otro. Pero el caso es que tú empiezas ahora a Ozempic y puedes perder 15% de tu peso en un periodo de un año se cuenta, ¿no? Y todo eso viene del monstruo de Gila. Y todo eso nada más me llevaba de regreso rapidísimo a esta historia linda, que es que en cambio la veterinaria de monstruos de Gila y reptiles y demás especies exóticas, menos perros, gatos y aves, está muy en pañales, ¿no? O sea, no hemos dado de vuelta de las cobras, también se sacó el factor de crecimiento neural, por ejemplo. Y entonces hay un cuate, bueno, ha habido un par, pero Tim Karnak, que es un canadiense que trabajaba en una farmacéutica, trabajó en Merck toda su vida en SIDA, en cáncer, en diabetes. En algún momento él ya tenía una lana ahorrada y dijo, yo quisiera dedicar ahora todo este conocimiento que ya sé al desarrollo de fármacos veterinarios para pues, mejorar la medicina de otros animales y de plantas. Y entonces abrió una compañía que se llama Creature Conservancy y tiene todo un rollo como de la farmacoquímica al servicio de la conservación. Y entonces ahí viene la inteligencia artificial. Él dijo, bueno, ya sé estos procedimientos, pues yo ahora necesito como crear moléculas similares y eso es lo que hace muy bien la inteligencia artificial. Tú ya, o sea, puedes desdoblar la estructura proteica. Tú le dices, dame 100 candidatos y luego refínamelo a 10 y luego a 3 y ya haces tus pruebas clínicas sobre esos 3. Eso era algo que el poder humano llevaba pues, décadas. Claro. ¿No? O sea, hacer nuevos antibióticos. Esos antibióticos pues, son tanto para humanos como para cualquier otra criatura. Cámara. Entonces, nada más depende cómo lo enfoques. Entonces, ahí está abriendo toda una cuestión también, digo, como de valor hacia estos otros organismos que nos han dado muchas cosas de vuelta, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso me gusta. Este programa obviamente da para otro. Para aventar para arriba, sí. Me quedé varios pero cuéntenos ustedes si han escuchado, tienen ha identificado campo en que se esté usando la inteligencia artificial más allá del humano y los vamos contando para una segunda edición, si te parece. Me parece. Con esto despedimos este masaje cerebral. Muchísimas gracias, Andrés Cota. Muchísimas gracias a ustedes. Pase usted bonita mañana, tarde, noche, lo que sea. Chao. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor